Buenas tardes a todos. Me gustaría que por favor me confirmen si me están escuchando, si ven mi presentación y si me pueden ver a mí. Gracias, Celia, por contarme que se escucha bien y también se ve bien. Luisa Fernanda, te cuento que la grabación del curso se envía y también hace parte del material que se entrega con la certificación del curso. Igual, Rosa o algún colaborador de la SIL te puede orientar sobre cómo hacer para acceder a la grabación si no has podido llegar al grupo. Bueno, les cuento un poco del plan de hoy. Vamos a hacer una revisión de qué fue lo que hicimos ayer primero. Entonces, en la sesión anterior, desmitificamos un poco el tema de la crisis y el trauma y logramos entender la crisis como un evento puntual y al trauma como una huella que ese evento puede dejar en nuestro cerebro. Y lo que hicimos fue explorar un poco la neurobiología de la crisis, encontrando cómo era eso que hacía nuestro cuerpo y cómo respondía nuestro sistema nervioso en un momento de crisis. Y encontramos que había dos tipos de respuesta. Una del sistema nervioso simpático, que es la lucha o la huida, y otra del sistema nervioso parasimpático, que era la congelación. Y ambas respuestas las encontrábamos como naturales dentro de nuestro cerebro, que entra como en un modo alerta. Y aterrizamos estos conceptos a algunas situaciones de crisis. Vimos la diferencia entre las crisis vitales y normativas, como por ejemplo la crisis de la mediana edad, una crisis de alguien que se está separando, una crisis asociada a una situación de un diagnóstico de base, y las crisis no normativas, como aquellas de las que definitivamente no esperamos que ocurran, como por ejemplo un accidente, una emergencia, un desastre, la muerte no esperada de un ser querido. Y después de eso, lo que hicimos fue encontrar esas señales de alerta y reconocer un poco el triage emocional como un derrotero de acción al momento de practicar primeros auxilios psicológicos. Luego concluimos ese espacio del día de ayer, resumiendo que lo más importante de ser un respondiente de primeros auxilios psicológicos era ofrecer un ancla para ayudar a las personas a regularse sin invalidar su experiencia, ni tampoco esperar que pudieran controlar o sanar sus emociones, sino entenderlas para regularlas de una manera más efectiva. Eso fue como un pequeño abrebocas de lo que hicimos el día de ayer. Y entonces, bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es conocer un poco qué hacer como tal en una crisis. ¿A quién no le ha pasado que vemos a alguien en una situación de crisis, sentimos como esa necesidad de ayudar, pero no sabemos claramente qué hacer? Entonces, esa sensación de impotencia y de querer ayudar, pero no tener un mapa de ruta, pues nos va a permitir dar razón a la sesión del día de hoy. Y nos vamos a pensar en dos lugares. Vamos a familiarizarnos con algunos protocolos de primeros auxilios psicológicos. Protocolos existen muchísimos. Yo les voy a presentar el día de hoy dos. Y el objetivo entonces es como darles una brújula que nos permita actuar claramente en una crisis, ya sea normativa o no normativa. Y para ello conoceremos primero el protocolo de la Cruz Roja y la Organización Mundial de la Salud, que es como un botiquín de primeros auxilios básico que podemos llevar siempre por aquí dentro del bolsillito. Es un modelo súper sencillo, poderoso, que realmente es fácil de recordar y es un enfoque muy cercano. Y después de eso vamos a hacer un aterrizaje a otro modelo o protocolo de atención de primeros auxilios psicológicos que se llama acercarse, que es un modelo muy flexible y adaptable a diferentes contextos. Y pues vamos a ver que es mucho más amplio que el protocolo de la Cruz Roja y la Organización Mundial de la Salud. Entonces pensemos en los primeros auxilios psicológicos como un gran paraguas, una gran sombrilla, que no solo necesitamos sacarla cuando hay una gran tormenta y un huracán, sino que también nos sirve para un aguacero como inesperado o incluso para protegernos del sol.
Entonces, independientemente de cuál sea la emergencia en cuanto a tamaño o a cuánto impacto, la persona que la vive va a sentir que se está mojando. Entonces, necesitamos hacer un apoyo para ello. Y vamos a hablar desde dos contextos. El primer contexto para ofrecer primeros auxilios psicológicos es aquel contexto cotidiano. Y ese contexto pues es el día a día, se vive en el aula, en el parque, en el hogar, en el hospital. Y es, por ejemplo, cuando un niño rompe en llanto, cuando un colega recibe una mala noticia, cuando la salud de algún familiar se afecta. Y en esos momentos nuestra presencia, nuestro oído y nuestra capacidad de conectar van a ser a veces el único salvavidas que hay. Y pues allí no hay sirenas, no hay caos, no hay drama en todo lugar, pero sí hay dolor y angustia en esa persona que está vivenciando su crisis. Y el segundo contexto para ofrecer primeros auxilios psicológicos es el contexto en el que tradicionalmente nacen los primeros auxilios psicológicos, que son los contextos de emergencia y desastres. Entonces aquí sí estamos hablando de sirenas, ruido, caos, desastres naturales, accidentes de tráfico, situaciones de violencia. Y en esos protocolos, en este caso, este protocolo nos va a servir no solo como un elemento clave, sino también como un faro que nos va a guiar sobre qué hacer paso a paso y nos va a permitir dar una respuesta organizada y segura. Yo quisiera saber si ustedes conocen algún protocolo de primeros auxilios psicológicos que hayan utilizado, que hayan escuchado alguna vez. Pero aquí me dicen que no conocen. Les voy a contar que dentro de los más comunes hay un protocolo que se llama el ABCDE. Que mira, Sandra Pinto lo conoce, pero hoy no vamos a ver este, porque justamente es el que más se conoce. Entonces la apuesta era mostrar otros protocolos diferentes. Pero vas a ver, Sandra, que todos los protocolos de primeros auxilios psicológicos tienen algunos elementos en común y se van a encontrar en su objetivo principal y en algunas partes de su desarrollo. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de este protocolo que se llama el BEP, B chiquita, E y B chiquita, que es un protocolo que se creó por la Federación Internacional de Sociedades, es decir, de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, pues se conoce formalmente como la Cruz Roja, y también por la Organización Mundial de la Salud. Y este protocolo es el corazón de los primeros auxilios psicológicos. Es de los más corticos que hay y reúne los elementos más claves que son comunes en todos los protocolos de primeros auxilios psicológicos. Y se reúnen en ese acróstico que es BEB, que significa ver, escuchar y vincular. Entonces vamos a pensar que una crisis es como entrar a una casa que está oscura. Usted no ve absolutamente nada y esa casa pues acaba de pasar por un terremoto. No sabemos qué hay, no sabemos qué se cayó, no sabemos dónde están las cosas, con qué nos podemos tropezar, qué nos generaría un más riesgo. Y el modelo BEP es como un interruptor de luz o una lámpara que nos va a permitir ver los peligros y nos va a permitir armar un mapa para salir de manera segura y conectar con ayuda. Es un modelo muy sencillo, pero condensa realmente lo más importante de los primeros auxilios psicológicos en situaciones de crisis en todo el mundo. Algo muy importante de este protocolo es que no es una secuencia lineal. Es como más bien como una receta de cocina en la que sabemos cuáles son sus ingredientes, pero cada quien define si le echa un poquito más de sal, un poquito menos de sal, o echa primero la sal o echa segundo la sal, sobre todo porque es un ciclo de acciones que entre ellas mismas se van retroalimentando y que se pueden repetir. Yo puedo estar viendo, escuchando y vinculando, pero de la nada necesito ver nuevamente o necesito ir a vincular. Entonces es un ciclo que se va a ir adaptando a la situación puntual de crisis. Y entonces vamos a ver qué significa BEP. Primero está ver, que es lo más importante y que es común para todos los modelos de primeros auxilios psicológicos y que nos va a decir necesitamos escanear qué sucede.
cuál es la situación que hay allá donde yo voy a ir a ayudar. Luego, cuando tenemos una idea clara de ese panorama, vamos a seguir al siguiente paso, que es la E de escuchar, que será como el momento real y carnoso de los primeros auxilios psicológicos, porque va a ser el momento de ofrecer un espacio seguro para esa persona, buscando que su angustia no lo ahogue. Sí, es allí donde vamos a lanzar ese salvavidas emocional de los primeros auxilios psicológicos. Y finalmente vamos a ir a B de vincular. Y este lugar va a ser crucial porque para los primeros auxilios psicológicos, como lo hablábamos un poco ayer, el objetivo no es quedarse validando la emoción, ni tampoco es intentar dar respuesta completa al problema de la persona o la situación que le detonó la crisis, sino encontrar el camino con esa persona para que ella pueda conectar con sus fuerzas, con sus fortalezas o con sus redes de apoyo, sean familiares, amigos, sistema de salud o si es una emergencia como tal, el mismo sistema que se crea dentro de la emergencia para dar atención a ese desastre o a esa situación de emergencia. Y entonces lo que vamos a hacer es empezar poco a poco a reconocer cómo se desglosa ese protocolo. Y entonces, si ustedes recuerdan, lo primero que nos decía era V, que era ver, y entonces nos va a decir que el primer principio de la acción para poder ofrecer primeros auxilios primero es, antes de actuar, observar. Necesitamos observar y asegurarnos de que el entorno sea seguro para todos nosotros y también para la persona a la que queremos ayudar. Y en el universo de los primeros auxilios, en general, no solo psicológicos, este es el paso más importante y es el paso fundamental. Lo que dice la Cruz Roja, que es quien creó el protocolo, es que ese es el primer principio de acción porque nos permite valorar y validar que nuestra ayuda sea segura y efectiva. Entonces, para entenderlo mejor, pensémonos en esta metáfora. Ocurre algo que no conocemos, inesperado. Nuestro cuerpo y nuestra mente está en estado de alerta y nuestro primer instinto es reaccionar. O sea, la primera alarma que nos dice nuestro cuerpo es ayuda. Pero nosotros necesitamos tener una brújula interna que primero nos diga, detente, vamos a orientarnos, vamos a ver dónde está el norte en esta brújula. Entonces ese paso de ver va a ser calibrar esa brújula. Es un acto de observación claro e intencional que va más allá de mirar quién necesita ayuda. Y más importante aún, nos va a permitir encontrar si es seguro ofrecer ayuda. ¿La escena es segura para mí? ¿Estoy en riesgo si voy a ofrecer ayuda? Porque el cerebro de una persona en crisis, en su necesidad de supervivencia, normalmente lo único que busca es seguridad. Y nosotros como salvadores no podemos proveerla porque nosotros se acuerdan que hablábamos ayer de que no éramos superhéroes. Entonces nuestra ayuda, por muy buena que sea la intención, puede ser incluso dañina si no logramos verificar que el entorno es seguro. Y entonces el acto de ver, en esencia, va a ser un acto de humildad y de autoconciencia. Nos va a permitir reconocer los límites de nuestro campo de acción. Este paso de ver se hizo muy famoso y muy importante después de los atentados del 2011 en Estados Unidos, porque muchas personas de los servicios de emergencia perdieron sus vidas intentando salvar a otras personas que estaban en las torres. Y desde allí empezamos a preguntarnos, bueno, pero aquí hay algo que no estamos teniendo en cuenta. Está bien querer ayudar, está bien tener la intención de salvar una vida, pero si esa vida nos va a costar la vida del personal de emergencias, esto va a ser una acción con daño, porque ¿cuántas personas puede salvar
este personal de emergencias si primero visualiza que el entorno es seguro para él, para poder ingresar y ahora sí salvar vidas sabiendo que puede entrar a ayudar? Entonces, a veces puede decir, uy, no, pero esa visión tan egoísta, ¿cómo es posible si el bombero decidió ser bombero para ir de cabeza al fuego? Si usted decidió ser paramédico, era para ir de cabeza al accidente, pero no. Cuando la escena no es segura para el personal de emergencias, el objetivo principal es intentar hacer esa escena lo más segura posible para que la persona que va a responder pueda ingresar. Y esto parte de esa idea, por ejemplo, en los aviones, de que si usted no se pone la mascarilla primero, se va a quedar sin aire y no va a poder ayudar a nadie. Entonces, en caso de emergencia en los aviones, las azafatas o los auxiliares de vuelo nos recuerdan que primero debemos ver que es seguro para nosotros el entorno para luego poderle dar la mano al otro. Y en los primeros auxilios psicológicos no ocurre diferente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurar el entorno. Nuestra lente se va a enfocar en identificar si esa escena es segura para mí. ¿Estoy en riesgo yo si intento ingresar a la habitación en fuego, a hacerle atención de primeros auxilios al que está allí adentro? Pues capaz si no, porque yo no tengo un equipo de protección. Y luego yo me pregunto, ¿es segura este lugar para la persona que necesita ayuda? ¿Me puedo quedar sentado aquí hablando con ella? O tal vez es importante que me mueva a un lugar donde mi seguridad y la de esta persona esté garantizada. Y entonces esa va a ser la primera razón que nos dice este protocolo que veamos. Pero todavía no hemos terminado de ver. Después de asegurar el entorno, nuestro lente se va a enfocar en las personas. En caso de una emergencia y desastres, es probable que no haya una persona en crisis, ni dos ni tres, sino muchas personas. Entonces aquí tendremos que afinar nuestros lentes para ver a quién vemos en crisis, quién está más angustiado, quién parece más herido o vulnerable. ¿Hay niños solos? ¿Hay adultos mayores? ¿Hay personas con alguna discapacidad que no puedan moverse por sí mismas? Y entonces allí activamos ese triage que veíamos la sesión anterior. Y en este paso el objetivo no es descartar a nadie, pero sí priorizar y usar nuestro escáner para identificar quién necesita ayuda inmediata y qué podemos hacer para empezar a generar calma en medio del caos. A veces la persona que más grita no es la que más ayuda necesita. A veces el silencio puede ser, por ejemplo, un síntoma de un shock profundo, o a veces, por ejemplo, tenemos una situación de emergencia médica en la que la persona no se deja atender porque su emoción está mucho más grande y entonces esos elementos van a empezar a priorizar nuestra ayuda. Entonces, vamos a pensarnos este ejercicio desde varios lugares. Entonces, imaginémonos que estamos viendo y en un lugar acabamos de vivir un terremoto. El suelo tembló, se derrumbaron los edificios, hay fuego, hay humo, hay sonidos eléctricos por todas partes. Nuestro primer paso en ese ver será asegurar que podamos entrar. No es correr a ayudar a la primera persona que vemos, sino escapar a todos los problemas posibles. Entonces yo voy a hacer un checklist mental que me dice, bueno, a ver, ¿siguen cayendo escombros? No. ¿Hay fuegos o cables eléctricos por aquí expuestos? No. ¿Será que puedo moverme o mover a esa persona a un lugar más seguro sin arriesgarme? Las personas de emergencias que están encargadas de garantizar la seguridad, que normalmente son las personas de la defensa civil o que son los bomberos, me han dicho que puedo ingresar. Hay personas colapsadas, hay situaciones médicas que sean mucho más riesgosas de atender. Y entonces mi primer acto va a ser asegurar mi supervivencia y la de mi equipo
y luego empezar a observar qué ayuda emocional puedo ofrecer. Y allá hay un elemento clave y es que la ayuda emocional viene después de la seguridad física. Pero digamos que no estamos en una emergencia, no se cayó nada, no hay un incendio, no hay un tsunami, pero también puede haber una situación de alto riesgo que necesite observación. Pues, por ejemplo, pensemos en una persona que está en medio de una crisis de pánico. Está gritando, llorando, se golpea la cabeza contra la pared, está lanzando objetos. Entonces allí el paso de ver nos va a permitir identificar que está en alto riesgo esta persona, pero que también estoy en alto riesgo yo. Entonces mi checklist va a ser, ¿hay objetos a su alrededor con los que pueda lastimarme o con los que pueda lastimar a otros o con los que pueda lastimarse? ¿Cómo puedo gestionar primero que esos objetos no estén allí? Luego puedo identificar, ¿será que puedo sentarme aquí con él o lo puedo mover a un lugar más tranquilo? Entonces digamos que esta situación además ocurrió en un colegio. Hay otros estudiantes que estén, por ejemplo, grabando con el celular, que estén asustados. Entonces allí lo primero va a ser asegurar ese entorno, alejar a los curiosos, pedir, por ejemplo, ayuda a otra persona, a buscar un espacio tranquilo para poder aterrizar con esta persona que está en crisis. Porque aquí el riesgo no es que el entorno se esté cayendo, sino que la propia conducta de la persona implica un riesgo para ella o para otros. Y nuestro rol es buscar contener ese riesgo con acciones contundentes que permitan hacer que el entorno sea seguro. Pero usted me dice, no, Natalia, pero ¿y si es una crisis de esas que usted me dijo que no eran no normativas, que no tenían sirenas, ni tenían tanto ruido y que no eran tan peligrosas porque no había alto riesgo, entonces yo no necesito ver? No, sí, también necesitamos ver. En estos momentos también necesitamos ver, pongamos en caso una situación donde hay una crisis de bajo riesgo. Entonces, por ejemplo, tenemos una persona en la sala de espera de un hospital con las manos entrelazadas, una expresión de angustia, le cae una lágrima en el ojo. Al frente esa persona dice cirugía. Entonces, aquí el paso de ver es mucho más sutil, pero también nos invita a ver. Ok, esta señora dónde está o este señor dónde está, parece que está esperando a alguien en cirugía. Su expresión facial indica angustia. ¿Vino solo o hay alguien con él? ¿Será que es seguro irme de este lugar y que de pronto salgan a darle una noticia? ¿O mejor nos quedamos aquí y buscamos un espacio para ofrecer primeros auxilios psicológicos? Entonces el paso de ver nos va a decir, basta, no necesitas ir a toda carrera. Necesitas dejar a un lado el impulso y actuar con una cabeza analítica para poder encontrar cómo ver. Y este es el punto de partida que nos va a asegurar que nuestra ayuda será segura y efectiva. Y entonces ya vimos el ambiente, vimos el espacio en el que nos rodeábamos y el contexto de la persona. Todavía no dejamos de ver. Ahora nuestros lentes van a ser un poquito más de zoom porque ya nuestro entorno es seguro. Y ahora nos vamos a empezar a preguntar, ¿a quién vemos? Porque no todas las personas, como veíamos ahora, necesitan atención en crisis, en primeros auxilios psicológicos, o no todas las personas las necesitan con la misma prioridad y pertinencia. Entonces vamos a afinar ese lente y a mirar la multitud e identificar con nuestro ojo observador en los detalles que otros pueden pasar por alto porque en una situación de emergencia cada quien está mirando los detalles que esa persona tiene que ver y entonces identificar cuál es mi triage necesita primero atención. Entonces volvamos a nuestros ejemplos. Estábamos en nuestro terremoto en medio del caos y entonces mi checklist mental que ya me dijo que mi espacio era seguro me va a decir, bueno, ahora identifiquemos
a quién necesitamos ayudar primero. Entonces, por ejemplo, divido, dividimos por grupos poblacionales. Hay un niño solo, un anciano, una persona en condición de discapacidad. Hay alguien con una herida grave que esté sangrando y que no esté siendo atendido por el equipo médico. Hay una persona que no responde y que parece estar en shock. Alguna persona parece estar buscando desesperadamente a alguien. Y entonces, después de hacer como ese paneo en la multitud, identifico a quién por su vulnerabilidad requiere que me acerque a él con prioridad. Normalmente en los contextos de catástrofe, normalmente no, siempre nos amarramos a un puesto de mando unificado. Entonces allí nos darán una tarea específica y un área para atender en la zona cero de desastre. Esto lo hablaremos más adelante cuando hablemos de poblaciones específicas. Pero entonces yo debo hacer mi checklist mental de en mi zona asignada, cuáles son las personas que por su vulnerabilidad requieren más rápido que me acerque a ellos. ¿Hay alguien del personal de emergencias que necesite dar una atención vital, de soporte vital, pero que se esté viendo interrumpida por una condición que requiera primeros auxilios psicológicos? Entonces, esa, por ejemplo, requerirá que yo me acerque con prioridad. Y entonces bajemos a nuestro ejemplo de la desregulación de nuestro adolescente que estaba en el colegio, si ustedes se acuerdan, y que le dio un ataque de pánico. Entonces aquí yo tengo que preguntarme, bueno, ¿este adolescente está solo o están sus amigos con él? ¿O solo son los compañeros asustados? ¿O solo son los compañeros mirones grabando? Hay un adulto que ya está interviniendo, está su profesora de grupo, soy yo su profesora de grupo, estará con una expresión facial de pánico o de furia. Y entonces empiezo a mirar ese quién con una lupita que me permita identificar cuál es el paso que debo seguir. Y si bajamos un poquito más en ese escalón del riesgo, del triage, pues vamos a encontrar a nuestro señor que estaba solo en la sala de espera. Y entonces empiezo a mirar a ese quién. ¿Será que esta persona está lleva allí mucho tiempo en esa misma posición? Tiene la mirada perdida, los ojos llorosos, nadie se acerca. Y entonces en ese paso de ver, vamos a priorizar con humanidad quién requiere primero nuestra ayuda. Entonces acuérdense que el triage no busca decir no ayude a este, pero a este sí, en algunos casos lo hace el triage médico, pero sí permite encontrar que en una situación de crisis, sobre todo masiva, es importante identificar quién necesita mi atención con prioridad. ¿Por qué? Porque nuestra energía es limitada y necesitamos orientarla a quienes más la necesitan. En algunos casos se pueden hacer algunas técnicas y estrategias grupales, pero no siempre va a ser posible. Y entonces seguimos viendo y ahora miramos ya no a quién, sino que una vez identificamos quiénes son esas personas que en medio de la crisis han sido seleccionadas por ese triage y volvemos a darle un poquito más de acercamiento a esos lentes, pero ahora sí para enfocarnos a esa persona vulnerable. Es hora de afinar la mirada y ver más allá de que necesita ayuda. Y aquí lo que necesitamos ver es qué nos dice su cuerpo. ¿Qué nos dice su comportamiento? ¿Qué nos dice sus reacciones? Entonces aquí lo más importante es pensar y recordar un concepto fundamental en la psicología de emergencias, que es que las reacciones son normales en situaciones anormales. Entonces no va a haber una forma correcta de reaccionar a una crisis, de hecho hay varias y muchas, pero como respondiente es crucial que entendamos que no las vamos a juzgar. Entonces, si yo veo a alguien en medio del fuego
sentado riéndose nerviosamente, pues no es que sea una insensible o un insensible, sino que probablemente es una reacción, luego veremos que es de congelamiento, a esa situación desbordante para esta persona. Pero también podemos encontrar a alguien mudo ante la pérdida de un ser querido que no bota ni una lágrima. Y no es que no le importe, sino que, por ejemplo, puede estar en estado de shock. O también podemos ver a alguien que en pro de ayudar en medio de un accidente de tránsito no deja que nadie ayude a su hijo que está en el piso herido y coge al paramédico y lo jala para que no se le monte encima, para que no le quite la ropa, para que no le coja la cabeza. Entonces, probablemente esa es una reacción de lucha, de reacción de lucha ante la crisis que tiene esa persona. No es que no quiera que lo atienden, es que en este momento su crisis no le permite ver esa respuesta. Entonces, nuestro trabajo va a ser ver justamente esas reacciones de la persona para poder entender qué es lo que pasa en el mundo interior. Y entonces vamos a volver a observar con nuestros ejemplos qué es lo que vemos. Entonces teníamos nuestro terremoto y entonces en nuestro checklist lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son las reacciones físicas, qué nos dice su cuerpo, de pies a cabeza o de cabeza a pies, cuáles son las reacciones que nos muestra. Entonces, por ejemplo, yo en ese terremoto veo a una mujer sentada en el suelo con la mirada perdida, que es una reacción del shock. O, por ejemplo, veo que está temblando, que grita desaforadamente, pero que no logra contestar a las preguntas. Y entonces empiezo a identificar cuando veo, qué es lo que puedo hacer. Y luego miro su comportamiento, ya no solo qué me dice su cuerpo, sino qué hace. No hace nada o se comporta de manera agresiva, no quiere que nadie se acerque. Y entonces intentamos encontrar cuál es la reacción emocional que tiene consigo. Ya sabemos que está en modo supervivencia, pero ¿cómo creemos que su modo de supervivencia la está haciendo sentir? Enojada, asustada, en medio de la culpa, en shock. Y es eso lo que tendremos que observar, porque aquí lo que vamos a ver es cuáles son las reacciones de esta persona para poder saber cómo acompañar esas reacciones. Y si bajamos en nuestro nivel de triage, pues encontramos a nuestro adolescente y entonces vamos a ver sus reacciones físicas. Sus ojos están llorosos, su rostro está rojo porque tiene mucha ira, grita que quiere desaparecer, eso sería su comportamiento. Se golpea la cabeza contra la pared, ese también es un comportamiento. Y todas esas señales nos dicen, lo que pasa es que está como muy enojado. Entonces, su reacción inspira eso, angustia, rabia. Y luego bajo otro poquito en ese triage. Y se acuerdan que teníamos una situación de bajo riesgo porque había baja agitación. Estaba un señor en la sala de espera con reacciones más sutiles. Entonces yo en su cuerpo veía que tenía las manos entrelazadas. Si yo observaba con agudeza, veía que tenía el cuello y los hombros muy tensos, que los ojos estaban fijos ahí en esa puerta donde decía cirugía, que se mordió el labio. Y en esas reacciones del comportamiento veía, por ejemplo, que no había una respuesta clara, él no lograba como responder al entorno, de vez en cuando caía una lágrima por su ojo, pero no había gritos, no había caos, pero aún así se veía su angustia. Y este paso en el ver es supremamente importante porque nos va a dar la pista de cómo abordar las personas. La reacción que vemos no nos va a indicar si esa crisis es válida o no, si tiene un grado de angustia alto o bajito, sino que nos va a decir qué tipo de apoyo podríamos necesitar para el siguiente paso.
Y aquí lo que tenemos que recordarnos a nosotros es que somos observadores compasivos. Estamos aquí para presenciar a la humanidad en su momento más vulnerable. ¿Cuánto nos demoramos viendo? Porque parece que me demoré un montón viendo qué era lo que pasaba y a quién tenía que ayudar. Entonces, eso va a depender de la agilidad del respondiente y de que en la medida que va conociendo las situaciones de crisis, va identificando con más rapidez si el entorno está seguro, a quién debe ayudar y qué debe hacer. Ya que esto es algo que se gana con la práctica y con la habilidad de la situación y también con qué crisis me siento yo más familiarizado y con qué crisis no. Entonces, si por ejemplo yo nunca en la vida he atendido primeros auxilios psicológicos en un desastre por tsunami, porque pues es que aquí no hay tsunamis, porque vivo lejísimos de la playa, pues yo me demoraré un montón pudiendo asegurar ese primer ver que es asegurando mi entorno. Pero si al contrario, yo soy bombero y llevo mucho tiempo formándome en entrar a estructuras incendiadas, es más probable que yo me demore mucho menos que Natalia, que no es bombero, en identificar si ese escenario es seguro para ingresar. Entonces es algo que se va a adquirir con la práctica. También el identificar quién necesita la ayuda primero. Normalmente hay un paso clave y es que si hay alguien que tenga en riesgo su vida y su integridad física, que no esté pudiendo ser atendido por su estado emocional, pues esta persona es prioritaria. Si hay poblaciones de contextos vulnerables como niños, ancianos, mujeres embarazadas, estas personas van a ser más vulnerables. Y de allí para allá el triage va bajando en relación también a la experticia que voy adquiriendo al momento de hacer primeros auxilios psicológicos. Si usted, por ejemplo, es docente, pues usted va a saber con más claridad cuáles son las reacciones de sus estudiantes. Pero si usted va a un hospital y sucede una crisis, pues usted como que no sé qué hacer con esta señora que está ahí sentada en la sala del hospital esperando en el quirófano. Pero si usted es enfermera, probablemente va a saber con más habilidad qué hacer con esta persona porque es una crisis que para usted se hace repetitiva que lo que sucede en la carretera cuando hay un robo. Entonces es algo que se va puliendo con el tiempo y con el ver efectivamente y con el hacer un ajuste de esos lentes de manera cuidada y cualitativa cada vez que usted atiende una situación que requiera primeros auxilios psicológicos. Y entonces ahora nos vamos al siguiente paso, que es escuchar. Entonces ya habíamos calibrado nuestros lentes, vimos el entorno, identificamos quién era vulnerable, identificamos qué le pasaba a la persona que necesitaba ayuda. Y aquí entonces encontramos el corazón del protocolo, la razón de ser de los primeros auxilios psicológicos, el ser puerto seguro para el otro. Este paso no se trata simplemente de escuchar lo que dice la persona, sino de habitar un lugar para que el otro pueda expresar su dolor. Entonces, los primeros auxilios psicológicos van a ofrecer una escucha activa y empática. No vamos a dar consejos ni soluciones, vamos a reconocer la angustia que esa persona siente como algo real y legítimo. Entonces, el dolor es como una olla a presión en medio de la crisis. Si usted no la libera, va a explotar. Entonces la escucha es como ese vapor que hace psss y sale por la válvula y lo que nos va a hacer es que esa presión baje, no que la presión desaparezca, sino que la persona se sienta cobijada en su momento de angustia, que hablábamos la sesión pasada, que lo que se sentía era soledad, así se estuviera en medio de la gente, porque me sentía solo con mi situación de crisis y no sabía cómo abordarla. Entonces vamos a identificar cómo es que se hace ese checklist de escuchar. Bueno, entonces empezamos y vamos a ver.
que la escucha no es solo el acto de hablar con alguien. Si yo, por ejemplo, me encuentro en una emergencia y tengo una persona en estado de shock, y su cerebro está en modo supervivencia, lo más probable es que no pueda ni siquiera quiera hablar. Entonces, en nuestro checklist mental para escuchar, yo lo que voy a tener que hacer es, bueno, la persona ha dicho alguna palabra, cómo se escucha su respiración, escucho su silencio y su lenguaje corporal y empiezo a validar que lo que siente es normal, dándole una presencia de calma para que su sistema nervioso vuelva y se regule. En la próxima sesión vamos a ver específicamente las técnicas para aplicar en estos casos, para aplicar en este escuchar. Entonces aquí no solo voy a escuchar de manera activa cuando ella me dice qué quiere, qué necesita, sino que aquí estoy haciendo una escucha de manera calmada, estableciendo contacto de manera validante, sin interrupciones, para poder encontrar por qué ese dolor es tan grande en esa persona. Entonces, si yo tengo a mi adolescente en estado en una crisis de pánico, desbordado, gritando, nuestro checklist lo que va a hacer es afinar el oído para identificar, por ejemplo, si hay un detonante en sus palabras. Si, por ejemplo, es que me dijo que me odiaba, es que a mí nadie me quiere. O, por ejemplo, qué palabras utiliza, es que yo no puedo más, no soy capaz, odio mi vida, me quiero desaparecer. O si simplemente grita de frustración. Entonces allí la escucha nos va a permitir encontrar cuál es el contenido de sus pensamientos en el momento de esa crisis y lo vamos a poder validar sin juzgar la situación. Pero si tenemos a nuestro Señor en el hospital, probablemente este va a requerir un contacto y una promoción de la calma distinta. Yo no necesito decirle cálmate, sino que si esa persona está dispuesta a hablar, podría yo preguntarle, ¿quieres hablar de lo que sientes? Parece que podemos preguntarle a la enfermera qué pasa y en este escenario la acción será buscar interactuar para que esta persona logre salir de esa pausa mental en la que se encuentra. El paso de escuchar nos va a recordar que no necesitamos tener las respuestas. A veces la ayuda más grande que podemos dar es ser un eco de la voz de la otra persona, demostrarle que eso que está escuchando, viendo, sintiendo, pues es real porque le duele y que no está solo en ello. Bárbara, ¿qué podemos hacer si tu hijo se rehúsa a contestar a su mamá? En la próxima sesión vamos a empezar a ver técnicas específicas para poder dar respuesta a esas preguntas de qué hacer si no nos habla nada, no nos dice nada. Pero te adelanto que no necesitas tener la respuesta, no necesitas que te conteste siempre, más cuando está en una crisis. Lo que necesitas en medio de esa crisis es ser ese puerto seguro, es validar que incluso que no te diga nada es válido y empezar a trabajar desde cómo generar un espacio seguro para que se sienta con la confianza, no de contarte su historia, sino de contarte su emoción. Y entonces seguimos escuchando y acá vamos a tener algo claro y es que a veces pensamos que escuchar significa dejar que el otro hable o intentar que nuestro hijo nos conteste, como decía Bárbara, o que el otro nos hable. Pero nuestro objetivo no es convertirnos en terapeutas, ni escuchar historias, ni abrir la puerta a una herida profunda que de pronto no tenemos las habilidades para cerrar o que no es el espacio para abrir. Y esto es algo que en los primeros auxilios psicológicos se conoce como el principio de no intrusión. Entonces, no podemos presionar a la persona para que hable si no quiere o no puede.
no podemos profundizar detalles de su trauma porque no podemos dar respuestas a sus preguntas. Entonces, piensen un poco que ese cerebro es como una casa después del huracán, hay escombros, ventanas rotas, agua por todo lado, mucha desorganización. Entonces, nuestro trabajo no es remodelar la casa, es primero asegurarnos que la persona dueña de la casa esté a salvo, darle una linterna para que encuentre la puerta. Y entonces el principio de no intrusión nos va a decir que no tenemos que ir a buscar los escombros ni a revivir el momento en el que el huracán aleteó y golpeó contra su casa. De hecho, nuestro trabajo es acompañar, no remover. Entonces, dentro del principio de no intrusión hay algo muy claro y es que no podemos revictimizar la historia de la persona. Si yo llego a contarte que acabo de ser robada y yo le digo, pero ¿y cómo así? ¿Y qué le pasó? ¿Y el ladrón era alto o bajito? ¿Y le puso pistola o cuchillo? Pues en ese momento yo lo que estoy haciendo es que esa persona reviva esa situación que lo golpeó. Y si yo no lo sé cerrar y no sé acompañar a que le haga una renarración a esa historia, pues es probable que lo esté haciendo revivir su dolor. Entonces, dentro de ese principio de no intrusión, nuestra acción nunca es escuchar qué fue lo que le pasó, es escuchar su dolor, qué le duele y cómo podemos acompañar ese dolor. Y entonces tenemos dos niveles de escucha. Imagínense que la primera es escucha activa o directa. Entonces allí dice en la diapositiva, pues que es cuando la persona quiere hablar. Y en ese nivel es probable que nos cuente qué tamaño era la pistola del ladrón, si tenía cuchillo o no, si se le cayó la casa o no. Pero de manera práctica y enfocada, nosotros necesitamos reorientar su historia al presente. Primero, porque es muy probable que otras personas necesiten de mi ayuda y yo no me puedo quedar todo el tiempo con una sola persona. Y segundo, porque a pesar de que esa persona quiera hablar con todo el lujo de detalles de lo que le acaba de suceder, es muy probable que eso igual sea una revictimización para ella. Entonces, así el otro quiera hablar, yo no estoy haciendo allí un espacio de escucha para que el otro me narre su historia. Yo necesito es escuchar qué le duele, cómo le duele, no por qué le duele. Y esto es algo que hay que resaltar así con todos los colores porque es supremamente importante, porque no se imaginan el daño que puede hacer abrir una historia que uno no sabe cómo cerrar. Sobre todo en casos de alta sensibilidad, por ejemplo, violencia, por ejemplo, abuso, por ejemplo, emergencias. Ese principio de no intrusión es supremamente importante, porque así yo sea psicóloga, experta en crisis y en terapia breve, si yo estoy en un contexto de primeros auxilios psicológicos, no voy a cerrar una historia de una persona en el momento en que la ayudo. Hay historias de dolor que se demoran años en cerrar. Y si yo la abro aquí en este momento, en medio de la tormenta, pues probablemente voy a generar más dolor en el otro. Y pues ese nunca es nuestro objetivo. Y la otra escucha es la escucha indirecta, que es esa que necesita afinar Bárbara, cuando el otro no quiere hablar o no puede hablar. Y en este nivel, la escucha no es distinta. También se enfoca en escuchar el dolor del otro, en validar su emoción, no en la narrativa de silencio. Y entonces volvamos a nuestro contexto de catástrofe y emergencia, donde estaba esa persona en estado de shock que no quería hablar. Yo no le digo, pero cuénteme qué pasó. ¿Usted estaba en su casa con sus hijos o con su mamá? ¿Te asustaste mucho o poquito? Porque eso sería intrusivo. En cambio, la escucha se enfoca en el silencio y en el lenguaje corporal. Entonces yo le puedo decir, veo que estás temblando.
Escucho tu corazón agitado. Es normal sentirse así porque acabas de vivir un suceso muy difícil. Yo hasta allí no le dije que me contara cómo le golpeó el huracán la casa, ni que se le perdió, ni nada. No necesito los detalles de la historia. Solo decirle, estoy aquí y estás a salvo en este momento. Y eso mismo ocurre con nuestro adolescente que está además de todo gritando, déjenme en paz, yo no quiero a nadie, lárguense de aquí. Él no me está pidiendo que yo le pregunte qué fue lo que le dijeron sus amigos, ni cuál fue su historia. Aquí nuevamente necesitamos activar nuestra escucha de su dolor, no de su historia. Y entonces le digo, uy, entiendo que estás muy enojado. Veo hasta tu cara está roja. Es normal sentirnos así cuando algo nos frustra. Y eso normalmente es validante más que yo le digo, pero yo no sé por qué te sientes tan enojado si son tus amigos. O yo no sé por qué tú no me cuentas qué te pasa si yo soy tu profesora o yo soy tu mamá. Probablemente cuando yo le digo tu dolor es válido y aquí es escuchado, va a decir, uy, yo no me siento tan solo, mira, alguien está diciendo que es válido sentirme así de furioso. Y normalmente conecta y va a decir, es que a mí nadie me entiende, yo estoy cansado de que nadie me escuche. Y entonces allí yo ya podré entrar a una escucha más directa y abierta, entendiendo que aún así no puedo revictimizar su historia. Yo le diría, ¿a qué te refieres cuando dices que nadie te escucha? Sí, Valentina, es sumamente importante escuchar el dolor del otro. Bárbara, depende, pues si es tu hijo, es posible que el contexto te permita darle un abrazo y verlo a los ojos. En otros contextos, el contacto físico, pues tiene varios matices. Entonces, no siempre le damos un abrazo al otro, pero si es tu hijo y él lo permite, porque el contacto físico no se fuerza, le puedes dar un abrazo. Y entonces ocurre que a veces la situación es tan grande que la persona no nos oye. Nosotros lo podemos escuchar, escuchar su dolor, pero su sistema nervioso está tan alerta y su corazón late tan rápido que el otro no nos escucha. Entonces, nuestra tarea allí no es solo escuchar su voz ni sus silencios, sino también ayudarlo a que él pueda escuchar. Entonces, hay dos herramientas claves que nos van a permitir que esta persona conecte. Y aquí entra en juego un concepto de un señor que se llama Stephen Porges, que es el padre de la teoría polivagal, que nos explica que el sistema nervioso, cuando está activado en su momento de mayor ansiedad y estrés, apaga la lógica y entonces no logra escuchar con calma, no logra ni siquiera escuchar. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan o han visto o conocen un niño chiquitico, bebé, imagínenlo por allá cerca de los 2 años, que llora y uno le dice, pero cálmate, y el bebé más llora. O un niño que va creciendo y tiene 4 años y le dice, pero ¿por qué yo? Le dices, cálmate, el niño te dice, no, cálmate tú, yo no me quiero calmar. Y entonces si es un adolescente, él ya no, tú le dices, pero yo quiero que te calmes y él te tira a la puerta. Entonces allí lo que está sucediendo es que su momento es tan alto y tan álgido que no logra escuchar con claridad lo que pasa. Y eso también pasa en las crisis francas, en las emergencias. O sea, fue tan difícil ese momento de estrés que vivió la persona que a pesar de que tú le digas, señora, necesito ayudar a su hijo, por favor, quítese de allí para yo poder cogerlo, tocarlo porque tiene una herida, no te deja. Está tan alto su sistema de estrés que no puede dar respuestas. Entonces aquí también en ese escuchar lo que vamos a hacer es que el otro empiece a hacer eco de nuestras palabras. ¿Y cómo hacemos eso? Se llaman ejercicios directivos que nos van a permitir hacer la calma de esa persona que necesite. Y hay dos que son claves que los vamos a ver a detalle el día de mañana, que vamos a ver técnicas, pero son ejercicios de respiración y anclajes sensoriales.
¿Por qué? Porque son los más efectivos para calmar el sistema nervioso y nos van a permitir guiar a la persona a una respiración consciente. No basta con decir, pero respire profundo, respire contando hasta 10, siente cómo sale el aire, entre, porque normalmente la persona no nos está escuchando. Entonces lo que necesitamos es empezar a contactar suavemente con esta persona y para eso se hace algo que se llama anclaje sensorial y es pedirle a la persona que conecte con su sentido de angustia para empezarlo a sacar de allí. Y entonces, si lo conectamos con nuestros ejemplos, tenemos a este sobreviviente del terremoto que estaba en estado de shock, probablemente no nos escucha, entonces yo me siento a su lado y me anclo con el tacto. Si me permite el contacto, le toco una mano, le toco el hombro. Si no me permite, busco que él contacte con algo que esté tocando y le digo, por ejemplo, siente cómo tus pies tocan el suelo y empiezo a buscar que conecte con su cuerpo. Igual a mi adolescente que está en crisis, probablemente si yo le digo, respira, me dice, respira usted, no se me da la gana de respirar. Entonces lo que yo hago es hacer un espejo de lo que necesito. Esa es una técnica de respiración y entonces empiezo a hacer y respiro yo muy fuerte para que algo que se llama sus neuronas espejo, que también la vamos a hablar por allá en la sesión 5 empiece a copiar eso que necesito. Y luego sigue un último paso que se llama vincular. Y entonces vincular es un puente y es el momento en el que vamos a ayudar a la persona de pasar de la angustia y el caos a una acción concreta. Entonces, el objetivo de este paso es ayudar a que la persona encuentre apoyo, ya sea de su propia fuerza para dar respuesta o de las redes de apoyo naturales, por ejemplo, sus amigos, su familia, o de las redes de apoyo sociales, que serían los servicios de emergencia, los servicios de ayuda profesional. Entonces, pensemos en que una persona se está ahogando. Entonces, primero la vemos desde la orilla, identificamos que está ahogándose y que necesita ayuda, y luego identificamos que no sabe nadar, que yo sí sé nadar, ¿cierto? Pero ya estoy en ver, y le lanzo un salvavidas. Y ahora sí intento que me escuche y le digo, vea, el salvavidas, sí, cójase duro. Y le doy palabras de aliento para que llegue a la orilla. Entonces, el paso de vincular sería justamente guiar a que pueda nadar hacia la orilla, a que sujete una mano amiga. La ayuda viene en camino, sí, allá viene el salvavidas, agárrese duro. O si empieza a patear, le digo, vamos, patea más duro, la salida está cerca, para que pueda salir del agua por sus propios medios. Lo empodero para que encuentre la ayuda que necesite. Ya viene el salvavidas, mira, ahí viene un bote que lo va a ayudar. Pero entonces este paso de vincular nos va a decir, nosotros al brindar primeros auxilios psicológicos no somos salvadores, no somos un superhéroe. Solucionamos, regulamos para que esa crisis sea transitoria hasta que llegue la ayuda que el otro necesita. Incluso si usted, por ejemplo, en el caso de Bárbara, creo que se llamaba, era la mamá, usted en el momento de la crisis no necesita ser la red clara de su hijo. Necesita que baje su estado emocional de agitación y luego cuando está su estado de agitación controlado, ahora sí encuentre sus fuerzas. Mira, yo también soy tu apoyo, te puedo apoyar, pero el objetivo de primeros auxilios psicológicos no va a ser que aprenda a nadar cuando se está ahogando, sino que llegue a la orilla. Y entonces estábamos en nuestro contexto de terremoto y teníamos a una mujer en shock y yo hice mi lista de chequeo, pero para vincular y entonces me permito encontrar. Bueno, ¿tienes familia cerca? ¿Podemos ayudarte a buscarlos? Sí, la estoy buscando conectar con su red de apoyo natural. ¿Sabes dónde está el refugio temporal? Mira, está en esa escuela. ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres que te haga un mapa?
Si tiene una herida grave, en ese caso yo no la necesito mandar para el refugio temporal, sino que la necesito mandar con el servicio médico. Pero entonces este paso de vincular nos va a decir, usted necesita conectar a la persona con el apoyo necesario. Entonces, si usted está con su adolescente en el salón de clases, bueno, yo puedo intentar menguar la crisis, pero luego ¿qué? ¿Hay un orientador al que pueda contactar? ¿Está su padre o su madre cerca? ¿Tiene un amigo cercano que le dé seguridad mientras buscamos un plan de acción? ¿Necesita que lo vinculemos al servicio de psicología? Entonces, el vínculo aquí es la ayuda más importante que él va a requerir. Y entonces, ahora les propongo que nos pensemos en esta niña. Es un caso de una crisis en el contexto cotidiano. Al final del otro protocolo vamos a ver una crisis en el contexto de emergencia. Pero entonces aquí tenemos esta niña, se llama María, que podemos encontrar en cualquier lugar, digamos que está en un parque. Entonces imagínense que María tiene 10 años, está con los ojos rojos, llegó del colegio, está cabizbaja. Hay unas niñas que están jugando y le invitaron a jugar, pero ella no quiere. ¿Alguna vez han visto una María? Vamos a pensarnos ese protocolo BEP en María. Entonces, ¿qué sería lo primero que necesitamos ver para poder ofrecer unos primeros auxilios psicológicos a María? ¿Qué observamos de su situación? Por ejemplo, miraríamos que su entorno esté seguro. Está sola en el parque, alcanzamos a ver a sus padres, su ropa está bien o parece que está perdida, parece que ha sufrido alguna situación médica o se encuentra efectivamente bien a la vista. Sí, me voy a acercar y ver un ambiente seguro, pero primero necesito ver que el ambiente es seguro para mí y para ella. Sí, porque si yo veo, por ejemplo, que está al lado de ella un señor que tiene un arma, pues yo no me voy a acercar, sino que voy a garantizar que ese ambiente esté seguro. Llamo a la policía y observo con detenimiento hasta que la ayuda llegue. Luego de que observé que sí, efectivamente está sola, pero yo no veo a sus papás, pero tampoco veo a nadie. Entonces ahora sí veo a María. ¿Quién es María? Pues es una niña. Ya vimos que tenía 10 años. Pues en esa edad como que a los niños les gusta jugar. Pero mira, su comportamiento es estar sola en un rincón. Claro, Grisel, primero debemos identificar si podemos actuar nosotros o si necesitamos ayuda de un otro. Pero entonces nos podemos acercar porque su entorno está seguro. Entonces miramos cuál es su lenguaje corporal. ¿Qué me dice María? No está triste, no tiene ganas de hablar, vea, los ojos están rojos, o sea que probablemente estuvo llorando. Hay un aislamiento porque está sola, no quiere jugar con las otras niñas. Entonces mi primer paso va a ser verla sin intervenir de inmediato. Y luego sí voy a buscar escuchar. Probablemente yo me acerco, me siento y espero que ella se sienta segura conmigo. ¿Y qué le digo a María? ¿Será que le digo, María, ¿quieres jugar conmigo? O María, ¿por qué estás llorando? Si ustedes se acuerdan en escuchar, la mejor forma de escuchar era escribir lo que pasaba. Entonces yo le digo, veo que estás solita en esta silla y que tus amigas te invitaron a jugar y que no querías. Pero entonces yo no le digo, cuéntame qué te pasa, porque estás triste y sola, porque entonces eso sería al principio de una intrusión que lo estoy vulnerando, sino que le digo, ¿puedo ayudarte a buscar a tus papás? Es como puedo intervenir sin recrudecer su historia. Si ella me dice, no, es que mi mamá me dijo que la esperara aquí, pero yo me siento solita. No está bien sentirse solita porque no es normal que uno se quede solo en el parque, ¿cierto? ¿Puedo acompañarte mientras llega tu mamá o quieres que vamos a la estación de policía mientras ella llega? Y entonces allí corrí todo el protocolo.
Pero entonces vamos a dar cuenta ahora de otro protocolo. Este protocolo es como un mapa para la tormenta. Ese protocolo se llama acercarse y a diferencia del modelo que acabábamos de ver, que era cortitico, fácil de llevar, pues este protocolo es una respuesta especializada. Nació por allá en el 2004, pero se estableció como protocolo en el 2007 en España a raíz de los atentados del 11 de marzo en el 2004. Por contexto, unos trenes estallaron. Entonces, los profesionales de la Universidad Complutense de Madrid se dieron cuenta de que cuando había un caos masivo, se necesitaba un modelo que fuera más allá del contener básicamente, sino que permitiera guiar al que hacía primeros auxilios psicológicos de una manera estructurada. Y este, pues, fue el protocolo acercarse. Eso no quiere decir que el protocolo ABCD no sea bueno o que el protocolo BEP no sea el mejor, porque en efecto no hay ningún protocolo que sea mejor que otro. Todos tienen un propósito y es ofrecer una intervención a la crisis, sean grandes o chiquitas. Existen muchísimos modelos. De los más comunes son el BEP, el ABCDE y el de los 8 pasos de John Hopkins. Y cada uno de estos protocolos comparten los mismos principios y el mismo objetivo, que es ofrecer ayuda transitoria a la crisis. Nuestro trabajo no es memorizarnos todos los protocolos, pero sí entender sus fundamentos, saber cuál es el más adecuado para mí como persona, con cuál me siento más cómodo, cuál puedo recordar más fácilmente, cuál es más apropiado en esta situación. Y lo otro es que nos va a decir cuál es el nivel de control que yo tengo ante la situación y cómo puedo actuar. A mí personalmente me gusta este modelo y es el que uso en mi práctica porque su paso a paso está como muy desbaratado y me da la seguridad de tener un mapa para absolutamente todo cuando tengo a alguien que no tiene un mapa. Y además es una palabra que para mí es fácil de recordar, acercarse. Y aunque este protocolo nació por allá en una crisis masiva, no es exclusivo para desastres. Es un manual de intervención que utiliza muchos elementos para como sumergirnos en esa situación de crisis y poder aportar en un lugar claro para que esta persona pueda hacerla de manera transitoria. Y así como el BEP también es un acrónimo. Entonces, cada letra de acercarse es un paso concreto en el camino. Es una secuencia lógica, pero también como en el ABCDE y en el BEP y en todos los protocolos, no es una línea recta. Debe ser ciclado en relación a la situación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy en ver y yo dije, no, este espacio está seguro, pero vuelve y tiembla, pues yo necesito volver a ver si el espacio cambió. Y entonces, concretamente, cada una de estas letras nos va a dar un paso a seguir. Y vamos a verlas una a una. Voy a pasar muy rápido por las primeras porque ustedes encontrarán que se parece al protocolo BEP. Y eso es algo que encontrarán en todos los protocolos de primeros auxilios psicológicos. Yo les decía que lo primero que había que hacer en el protocolo de la Cruz Roja era ver. Aquí vamos a encontrar que la A es de acercamiento y contacto. Y entonces es, al igual que en el BEP, la puerta para la intervención. Y también es crucial que se haga bien porque una mala aproximación primero pues puede romper la confianza con el otro antes de que siquiera se construya. Y porque también permite que usted esté seguro en el espacio. Entonces, piensen en una crisis. Uno no llega a una crisis de golpe, porque eso puede asustar al otro. Uno se acerca con calma, se pone en su nivel, hace un acto de presencia con propósito. Y entonces este paso tiene tres pasos importantes, así como también los tenía el ver.
El primero, pues, es acercarse a evaluar el entorno. Antes de siquiera acercarnos, hacemos una revisión rápida de nuestro entorno y miramos si hay peligros inmediatos, si el lugar es seguro. No tengo claro cómo puedo ayudarte con eso. Y luego, cuando ya voy a iniciar el contacto, porque el entorno es seguro, pues hago un acercamiento gradual. Y este es un acto de respeto que reconoce el espacio personal del otro. Le pregunto si quiere ayuda, si por ejemplo está hablando. Si no, pues entonces me acerco y me pongo a la altura de la persona. Y nuestro lenguaje corporal va a ser una herramienta de comunicación. Voy a intentar establecer una conexión no invasiva, no necesito puede decir un hola, ¿cómo estás? ¿Estás a salvo? No te preocupes, sino un acercamiento que le permita al otro sentirse seguro conmigo, sin la presión de tener que responder o contar su historia de inmediato. Entonces, si vamos a nuestro ejemplo del terremoto, pues yo me debo acercar con cautela y lento, me pongo a una distancia segura para que el otro no active su alarma en medio de su crisis, no hablo de inmediato, me hago presente y entonces yo no le digo, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Natalia, sino que bajo mi voz para que se sienta seguro conmigo y le digo, hola, me llamo Natalia. Estoy aquí para intentar ayudarte. Y si yo estoy con mi adolescente que está gritando y llorando, si yo me acerco de manera invasiva, pues me va a poner un freno radical. Entonces, de acercamiento no solo es de acercamiento, sino es de acercamiento a una distancia prudente. Nos colocamos en el lugar donde el otro pueda vernos, pero sin sentirnos, sin que se sienta acorralado. O sea, nuestra presencia no es una demanda, es un ofrecimiento. Entonces, yo puedo decirle, estoy aquí si me necesitas. Y si no está en riesgo su vida, puedo dejar que él decida si quiere o no esa conexión. Si yo le puedo decir a esta persona que estaba en el hospital, está todo bien, estaba sentada al otro lado de la sala y lo vi como muy angustiado. Yo quería preguntarle si usted quiere un vaso de agua. Yo le doy la oportunidad de conectar, pero no la fuerzo. ¿Se acuerdan cuando Bárbara nos decía que entonces tenía que darle un abrazo al adolescente? Yo le decía, pues depende, porque el contacto físico no se fuerza. Entonces, este acercamiento y contacto nos va a decir que necesitamos entrar en la sintonía del otro. Le estoy diciendo a la persona, respeto tu espacio y veo tu dolor. Estoy aquí para ti. Y esa es la base sólida sobre la que vamos a construir todo el resto de la intervención. La segunda letra del protocolo acercarse es clarificación y comprensión. Una vez que ya nos hemos acercado, este es un momento muy importante para el respondiente, porque se acuerdan que en el web hacíamos zoom. Bueno, aquí también vamos a hacer zoom. Vamos a clarificar la situación. Y un paréntesis muy grande. Clarificar no es interrogar. Pues que se acuerdan de nuestro principio de no intrusión, en todos los protocolos aplica. Entonces no le vamos a pedir a la persona que nos cuente esa historia, sino que vamos a intentar comprender y clarificar qué es lo que nos dice su dolor. No sé si ustedes han visto en las películas o si alguien trabaja en una línea de emergencias, cuando las personas llaman en pánico, el operador no necesita en ese momento el detalle del accidente, él necesita saber en dónde está e intentar mantener a esa persona en la línea mientras llega la ayuda o mientras tiene claro el plan a seguir. Él necesita clarificar qué es lo que le dice el dolor de la persona. Necesita entonces hacer las preguntas correctas para saber qué tipo de ayuda enviar. Y nuestro trabajo es justamente en ese preciso momento verificar y evaluar qué necesita la persona de manera prioritaria. Entonces, por ejemplo, yo me preguntaría, a ver, un terremoto.
está el hombre en shock. Y yo no me voy a acercar rápidamente, sino despacio. Y no le voy a decir qué le pasó, no. Sino que me acuerdo que tengo que ser como ese personal de la línea que necesita no saber el detalle del accidente, sino hacer las preguntas correctas. Entonces yo me enfoco en las preguntas correctas para poder clarificar la situación. ¿Tiene heridas visibles? Puede seguir instrucciones básicas, levántate, ven conmigo, ese es el refugio, vamos. ¿Su expresión facial indica dolor o solo está en shock? ¿Está consciente? Y son esas preguntas las que me van a permitir tener una visión más clara y poder comprender qué es lo que me dice su dolor. En el caso de nuestro adolescente que estaba gritando, entonces la clarificación que yo necesito no es decir, pero ¿por qué estás tan enojado? Sino que entonces me voy a hacer las preguntas correctas. ¿Su enojo está dirigido hacia él o hacia alguien? Las palabras que grita revelan una emoción. Rabia, por ejemplo, los odio a todos. Tristeza, no puedo más. Su lenguaje corporal indica que necesita espacio porque que yo me acerco me manotea. O que necesita contención física porque se está haciendo bollito de ovillo en una esquina. Entonces, a través de esa observación, yo clarifico cuál es la necesidad principal de esa persona antes de la conversación. Y por ejemplo, en el caso de la persona del hospital, pues no necesito clarificar yo con yo, sino que probablemente pueda ser una conversación más directa. Entonces, yo no le voy a decir, ¿por qué está esperando aquí? ¿Está preocupado por alguien? Sino que le puedo decir qué es lo que más te preocupa en este momento. Entonces él me va a decir, no, pues tengo miedo que la cirugía de Pepito no salga bien. O es que llevo 3 horas esperando y nadie me dice nada. Y entonces allí clarifico cuál es la orientación correcta de mi ayuda. Y si realmente esa persona necesita y quiere mi ayuda sin que sienta que eso es una invasión. Y luego pasamos a la E, de evaluación y seguridad. Y aquí mire que todavía estamos en la V del protocolo anterior. Entonces, lo que vamos a hacer en evaluación y seguridad es proteger la vida antes que la palabra. ¿Sí? Y esa va a ser la frase clave de esta letra del acrónimo. Aquí necesito proteger la vida antes que la palabra. Entonces, si el entorno no es seguro, nuestra ayuda no sirve de nada. Y aquí estamos haciendo una reevaluación constante de la primera letra que era la A. Entonces, no solo evalúo el riesgo en el primer momento, sino que sigo haciéndolo durante toda la intervención. Entonces, si yo estoy en el terremoto y me acerqué a una persona en shock y identifiqué que sí quiere ayuda y clarifiqué qué es lo que realmente necesitamos con ella, pues vuelvo y evalúo. ¿Será que hay una réplica inminente? ¿Será que hay fuegos o cables cerca que mejor me quito aquí con ella? Y si la pregunta es sí, pues mi acción es directiva. Vamos a movernos a un lugar seguro. Ven conmigo. Y no pregunto, doy una instrucción. Luego veremos qué es esto de la comunicación directiva. Lo mismo haré entonces con mi adolescente. Puede caerse si se desmaya. Hay otras personas que estén haciendo que la tensión aumente más. Se va a lastimar con algo. Y entonces esta evaluación de seguridad nos va a identificar que el riesgo siga controlado. Nos va a permitir garantizar constantemente la seguridad del entorno para esa persona y para mí. Y también nos va a permitir identificar cuál es la necesidad de esta persona. Entonces, como el escáner que nos va a permitir tomar decisiones rápidas y efectivas. Entonces, si estamos aquí, parece que pueden haber réplicas, vamos al punto de encuentro. ¿Cuáles son las necesidades básicas de esa persona en este momento? Y aquí venimos a la letra cúspide de los primeros auxilios psicológicos. Es la R. En esta R nos vamos a centrar las próximas 3 sesiones
Entonces hoy vamos a hablar de manera muy concreta de ella, porque es la parte que acorazona todo el ejercicio de los primeros auxilios psicológicos. Y que en el protocolo acercarse nos va a decir que son de dos tipos, de regulación y de reanimación. Entonces, si la persona está sumergida en un desborde emocional, pues yo no le puedo decir simplemente cálmate o simplemente respira, sino que tengo que empezar a proporcionar herramientas para que ese sistema nervioso que está en crisis pueda bajar el volumen. Entonces piensen que ese cerebro es un coche que va a 1000 por hora. Yo no puedo esperar a que escuche mi instrucción desde afuera de la ventana. Entonces, aquí vamos a encontrar que la regulación y el camino a la calma está en el cuerpo, no en la voz ni en la mente. Y utilizaremos las herramientas de primeros auxilios psicológicos. Las más comunes que ya les hablé son las de respiración y de anclaje sensorial. Pero si en cambio la persona no va a 2000 km/h en medio de su crisis, sino que está en menos cero, -5, o sea, no se mueve ni un poquito, tampoco escucha nuestras instrucciones, pues yo no necesito que esta persona pise el freno, sino que al contrario, se reanime y encuentre la forma de conectar nuevamente con su historia. Y entonces en el contexto de los que estábamos hablando, pues tenemos, por ejemplo, una mujer en shock, dejó de temblar, está más estable, pero ella está mirando un punto fijo, no le sale ni una lágrima, pero no logra dar respuesta, le tiemblan las manos. Pues yo aquí no necesito que la señora se regule, necesito que la señora se reanime para que vuelva a conectar con ella y pueda tomar acciones y agencie acciones para sí. Pero si en cambio el adolescente que estaba gritando y llorando descontroladamente, pues necesita que pare, no, que se anime, no, necesito al contrario que pare. Entonces yo necesito trabajar para corregularlo con mi calma y luego para regularlo, para ayudar a que su propio sistema nervioso se regule. Y en el caso de nuestro señor en el hospital, pues probablemente yo también necesita hacer un paso de acción para que esta persona baje sus emociones y, por ejemplo, se ancle con el tacto, con el gusto, para que salga de ese pensamiento catastrófico que no lo ha dejado actuar. Entonces, aquí hay que tener algo muy claro y es que la regulación y la reanimación no va a resolver el problema, pero lo que va a hacer es devolverle a la persona la sensación de que tiene un poquito de control sobre su cuerpo y esa sensación es la que va a ser el primer paso para recuperar el control sobre su vida, que es lo que acabó de perder en la crisis, independientemente de cuál sea la crisis. Entonces, esta R, recuérdenla porque la hablaremos durante las próximas 3 sesiones. Y luego seguimos con la siguiente C, que dice que vamos a necesitar conectarnos con recursos. Entonces, si ustedes se paran, en el protocolo anterior sería la segunda B. Y resulta que este protocolo nos va a decir, vea, usted no es la única fuente de ayuda para una persona. Su rol es ser un puente que la conecte con lo que realmente la sostiene y con lo que la va a sostener una vez que los primeros auxilios psicológicos hayan terminado, ya sea sus propias fuerzas, sus redes de apoyo o ayuda profesional. Y este paso es muy importante porque la persona en crisis se siente aislada, sola, sin control. Es como si usted la pusiera flotando en un mar abierto. Entonces nuestro trabajo allí es mostrarle que no está sola y que el simple acto de conectar va a hacer que empiece a tener control sobre su vida. A veces es simplemente llamar a un familiar o simplemente ir a buscar un vaso de agua o reconocer cuál es su nueva realidad y a dónde se puede dirigir. Y entonces este paso de conexión con recursos nos va a decir, necesitamos encontrar que dentro de los primeros auxilios psicológicos nosotros somos prescindibles. Somos prescindibles y temporales, no vamos a estar todo el tiempo allí para la persona. Entonces es importante que
empoderemos sus acciones. Y bajemos entonces a nuestros ejemplos. Tenemos nuestro terremoto y esta persona que estaba en shock, que ya después de nuestro paso anterior recuperó un poco la calma. Entonces ahora la conexión es la prioridad. Entonces yo empiezo a buscar cómo la puedo conectar. ¿La puedo conectar con ella misma, con sus redes naturales o necesita apoyo de otra red? Entonces yo empiezo a preguntar, a hacer en ese checklist imaginario, a ver, redes propias. ¿Tienes tu celular a mano? ¿Tienes señal? ¿Hay alguien a quien puedas llamar? ¿Puedes intentar llamar? ¿Sí? Si no tiene celular o no puede conectar con nadie, pues entonces la conecto con los recursos de la zona. Mira, ¿sabes que ahí en la escuela está el refugio? Allá hay comida y hay agua. ¿Te gustaría que te acompañe? Mira, la posibilidad de reencontrarse con tus seres queridos prima allí en el refugio. Si no podemos ir a donde la defensa civil que está haciendo la búsqueda para que le demos la descripción de las personas con las que estabas. Pero entonces aquí yo empiezo a conectar con lo que el otro necesita, porque yo ya casi me voy. Estoy a unos pasos de irme de ese primer auxilio psicológico. Con mi adolescente que ya se calmó, pero que todavía sigue vulnerable, pues entonces el ejercicio es el mismo. Vamos a conectarlo y a empezar a activar esa conexión con sus recursos. Entonces empezamos con sus propios recursos. Cuando te sientas listo, ¿qué tal si vas a tomar agua o buscas tu salón? No, pues nada, que se siente listo. Entonces conectemos con sus redes de apoyo. ¿Quién es tu mejor amigo del salón, Pedro o Jacinto? ¿Te gustaría ir a hablar con ellos? No, bueno, entonces siguiente, red de apoyo. Es importante que hables con la orientadora del colegio, ella es una persona que podrá escucharte. Hay un padre o una madre a la que yo necesite llamar para informar lo que pasó. Entonces, bueno, vamos a llamar a tu mamá. Te acompaño a la coordinación a que la llames. Entonces, la conexión aquí es con el sistema de apoyo que también le pueda dar seguimiento, porque la intervención del respondiente de primeros auxilios pues es temporal. Y lo mismo exacto pasaría con la persona que está en el hospital. Yo te vi que estaba sola. Me gustaría preguntarte si quieres que llame a alguien para que te acompañe o para que le cuentes cómo va la situación mientras esperas. Entonces, la sala de emergencias o de cirugía tiene un equipo de apoyo. ¿Te gustaría que fuéramos a la ventanilla a preguntarle a la enfermera qué ha sucedido? Y aquí la conexión con el apoyo es supremamente importante y no solo con el apoyo físico o básico que pueda necesitar, sino también con el apoyo emocional para transitar su crisis. Y entonces, una vez que la conectamos con sus recursos, vamos a activar sus acciones. Y este paso es fundamental porque es donde ayudamos a que la persona pase de un estado pasivo a un estado activo. Sí, entonces pensemos que yo me caí, ¡pum! Me fui de cara contra el planeta. Después de que ustedes me dieron la mano, me sacudieron la nariz en la que me pegué, me sentaron para que tomara un poquito de agüita, no me dejan ahí, sino que entonces empoderamos a través de acciones. Doña Natalia, ¿y usted qué va a hacer? ¿Va a irse a su casa o va a llamar un taxi? Y les tira el teléfono para que llame un taxi. Entonces aquí ya no somos nosotros quien le decimos, venga, la llevo al refugio, sino que empiezo a agenciar pequeñas acciones para que la persona empiece a tomar el control de sí misma. Porque acuérdense que la crisis se lo quitó, no importa el tamaño de la crisis. Entonces, cuando yo le entrego el control de pequeñas cosas, su sistema empieza a conectar ese prefrontal y empieza a poder tomar decisiones chiquiticas. Entonces, si yo tengo a mi persona en shock que estaba en el terremoto, ya la acompañé al lugar seguro, al refugio, y entonces ahora sí le puedo preguntar,
¿Qué es lo más importante que necesitas hacer ahora mismo? Ah, no, que tengo a mi hijo perdido. Listo. Ahora hay que buscar a alguien que pueda ayudarte a encontrar a tu familia. Mira, esa es la estación de la defensa civil. Ve y dirígete a ellos. Entonces, nuestra acción aquí es acompañarla a que ella tome pequeñas decisiones. En el paso anterior dijimos, venga, yo la acompaño, yo te ayudo a hacer. Pero aquí le decimos, listo, yo ya te ayudé a hacer aquí, pero ya veo que eres capaz. Entonces aquí nos acordamos que somos facilitadores y que nuestro mayor rol es poder empoderar a esa persona para que pueda con sus propios recursos dar respuesta a la crisis, que pueda conectar por ella misma con lo que la va a sostener a largo plazo. Entonces, si mi adolescente ya está más calmado, ya le dije que Camine lo acompañaba a llamar a la mamá y entonces necesito redirigir su energía a que él se dé cuenta que puede hacer cosas. Entonces yo le digo, tienes la cara muy roja. ¿Te gustaría ir a lavarte la cara o prefieres tomar agua? ¿Crees que necesitas un momento para escribir lo que sientes o crees que tienes que sentarte y escuchar una canción que te tranquilice? Entonces aquí la activación es poder canalizar esa energía que sobró del desborde emocional para que esa persona empiece a decidir poco a poco sobre su cuerpo y sus emociones. Y entonces luego vamos a un paso muy importante que se llama recapitular y resumir. Acabamos de activar a la persona y le dimos pequeñas acciones para que recuperara el control. Pero entonces hay que acordarse de algo muy importante en la crisis. Y es que las crisis son como una película que le cortan las escenas y las pegan como en desorden. Entonces uno tiene fragmentos de memoria, de sensaciones, de emociones, pero no hay un hilo conductor, porque si ustedes se acuerdan, el prefrontal de esa persona se había desconectado y apenas está empezando a conectarse. Entonces a menudo hay confusión, hay sensación de que está reviviendo esa situación dolorosa una y otra vez. Entonces aquí nuestra labor no es hacer terapia, no es contar, no es preguntar la historia, ahora sí que ya está calmado, sino organizar las situaciones en una secuencia lógica para que le permita a esa persona ponerse en contexto de lo que pasó y de lo que va a pasar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ayudar a esa persona a construir una narrativa clara y coherente, pero muy básica de lo que acabó de suceder. Y también de las acciones que va a tomar para recuperar su autoeficacia. Eso se oye súper raro, pero les voy a explicar con los ejemplos y vamos a ver si queda claro cómo es que hacemos eso de recapitular y resumir. Entonces yo tenía este hombre en el refugio. Ah, no, era una mujer, el hombre era el de la clínica. Qué pena, me olvidé el ejemplo. Bueno, yo tenía esta mujer en el refugio después del terremoto. Ya está calmada, ya encontró qué era lo que tenía que hacer y entonces yo voy a recapitular. ¿Te acuerdas que hace un rato estabas sentada en el suelo y no podías levantarte porque estabas muy movida por lo que había acabado de pasar? Mira, lograste pararte, viniste conmigo y ahora estás a salvo en el refugio. Eres muy fuerte. Entonces yo recapitulé sus acciones, no el evento que pasó, no la cola del huracán que le pegó a la casa. Y entonces le estoy entregando el poder, le estoy diciendo, mira, estabas mal y pudiste pararte y llegar acá. Y eso es recapitular. Y ahora le voy a resumir. Y ahora estamos en el refugio y ya pasamos los datos a la defensa civil para para tu hijo que lo estás buscando. Entonces, lo que yo normalmente hago es que le doy su plan a seguir en un papelito, porque como estamos con historias cortadas, eso se le olvida a uno. Si la persona no sabe escribir, usted le dibuja una casita con una cruz para que se acuerde que es el refugio o una llamita para que acuerde que son los bomberos. Pero entonces usted le va a resumir las acciones que ella encontró en el paso inmediatamente anterior que iba a hacer.
Entonces, acuérdate que lo que ahora tenemos que hacer es llevarle los datos de tu hijo a las personas de la defensa civil. Luego tenemos que ir a hacer la fila para tomar los alimentos y para podernos acostar. Y ya mañana esperemos que se haya reactivado la señal y buscas un familiar. Y le escribes los pasos o se los dibujas para que en ese resumir la persona agarre esa cosa que controló y la pueda tener para sí, porque la crisis la deja en confusión y no siempre ese plan que traza es fácil de seguir. Y lo mismo sucede con nuestro adolescente que ya decidió lavarse la cara. Entonces yo le digo, uy, vamos a ver qué fue lo que pasó. Tú te sentías súper enojado, solo querías gritar, estabas lanzando cosas, no sabías qué hacer, pero mira, lograste calmar tu respiración, ya estás más tranquilo y hasta ahora pudimos pensar una solución. Lograste manejar ese sentimiento. Entonces le muestro y le recapitulo su poder de regularse. Entonces, pasos a seguir en un papel. O bueno, le doy material concreto para que cuente. Vamos a hacer tres cosas ahora. Lo primero que necesitamos hacer es que vayas al salón y cojas la maleta porque ya es hora de irnos y revises que tus cosas ya están listas. Luego necesito que por favor pidas una cita con la conciliadora del colegio o con la counselor o con la psicóloga para que abordes esta situación que pasó. Y luego que el día de mañana llegues al salón y cuando estés un poco intranquilo hagas esa técnica de respiración que hiciste. Y entonces le pregunta. ¿Cuáles son los tres pasos que tienes que seguir? Cuéntamelos. Le está resumiendo para que esa persona agarre esas cosas que tiene que hacer y se las lleve consigo. Entonces, esto de recapitular le va a permitir al otro, en medio de esa vulnerabilidad en la que está, decir, uy, yo como que sí soy autoeficaz, sí puedo tomar unas acciones específicas. Y ese es un acto de sanación porque le da a la persona como un guión de supervivencia que puede contar no solo a otros, sino a él mismo. Y eso pues le va a permitir encontrarse en un lugar diferente al de ser víctima del caos de esa crisis que vivió, a ser el protagonista de una historia específica. Y luego pasamos a uno que se llama seguimiento y despedir. Entonces, encuéntrese que yo les he dicho que los primeros auxilios psicológicos pues son temporales, no somos, no nos vamos a quedar toda la vida con la persona en crisis, sino que al contrario, vamos a enfocarnos en que la persona sea autónoma y logre encontrar sus redes propias, naturales o profesionales para poderse apoyar. Y a menudo nos centramos tanto, tanto en la crisis que se nos olvida que también es importante cerrar, recordarle al otro que nuestra ayuda nomás fue un relevo, que él tiene que seguir corriendo su carrera. Entonces, este paso es asegurarnos que la persona esté lista para coger el testigo de esa carrera y seguir corriendo. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es asegurarnos que la persona tenga un plan de acción para el futuro inmediato. Entonces, normalmente lo que nosotros preguntamos es, bueno, ¿y a quién vas a acudir la próxima vez que te sientas así? Porque puede que yo siempre esté porque soy la profesora del salón, la enfermera de la sala de espera o porque soy la mamá, pero puede que no. Puede que yo estuviera en la calle, en el centro comercial o en una emergencia. Entonces, asegurarme que esa persona tenga un plan de acción, no solo para las acciones inmediatas, que era lo de resumir, sino para continuar ante una crisis. ¿Sí? Esto nos va a decir, bueno, con quién vas a hablar, a dónde vas a ir, cuál es su plan a seguir frente a su crisis emocional. Y el siguiente paso es hacer un cierre claro y respetuoso, así como llegamos y nos acercamos de una manera clara, tranquila, que le dio la sensación a la persona que nosotros la íbamos a ayudar, pues también al irnos tenemos que darle la sensación de que nos vamos porque sabemos que puede solo y que aunque nuestra ayuda termina, ella no va a estar sola. Entonces, si tenemos a esa mujer en el refugio, en el terremoto, ya le dimos agua, ya dio los datos en donde su familiar, ya le hicimos el resumen de qué es lo que tenía que hacer mañana,
Pues entonces yo le digo, mira, aquí está la tarjeta con los números de los voluntarios psicólogos en el refugio. Si más tarde sientes que necesitas hablar con alguien, puedes llamarlos. O si no, mira, están identificados con una tirita morada en el brazo. Y entonces me despido, así como llegué suavecito, me despido. Me alegro mucho de que estés a salvo. Recuerda que mi nombre es Natalia. Me voy a encargar de buscar otras personas que necesiten ayuda. Tú ya estás en un lugar seguro, te veo tranquila y bien acompañada. Cuídate mucho. Recuerda que si necesitas ayuda, puedes ir donde los de la cuerdita morada. Y con el adolescente, pues lo mismo. Vamos a asegurarle, por ejemplo, que su orientadora, su psicóloga, su counselor es una persona de confianza, que pueda hablar con ella si se siente así de seguro. Entonces yo le digo, voy a hablar con tu profesor para que te dé un tiempo. Sabes que puedes contar conmigo, que soy la otra profesora, pero igual dejamos la puerta abierta para que asuma su responsabilidad completa. Yo con la persona del hospital no me puedo quedar toda la noche tampoco esperando a que salga su familiar de cirugía. Pero entonces si la espera se prolonga, le digo, ya sabemos cuál es su plan de acción, qué bueno que puedas hablar con el personal de apoyo de seguridad, intenta hablar con tu familia, me alegro de que tu familiar, ya sepas algo de tu familiar, de que está en su proceso de cirugía. Hecho un gran trabajo gestionando esta situación y espero que todo salga bien. Y le recuerdo a esa persona que así como me fui suavecito, me voy suavecito, pero que también no sigue sola, que puede buscar esos recursos que identificó. Y el último paso se llama el encuadre y el autocuidado y ya no mira hacia afuera, sino que mira hacia adentro. Ese paso no es para la persona a la que ayudamos, sino para nosotros. Y es tan vital que si lo olvidamos, podemos terminar quemados y sin la capacidad de ayudar a nadie más. Entonces hay una frase muy poderosa en la psicología que dice que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces cada intervención que hacemos nos acerca al dolor de otro y es como que nos bajaran un poquito la energía. Entonces en el encuadre lo que vamos a hacer es reconocernos a nosotros primero que nuestra ayuda tiene límites, que nuestro rol es solo conectar con algo. Y entonces necesitamos poder poner en perspectiva eso que se vivió, porque nuestra labor no es apropiarnos del dolor del otro. ¿Sí? Entonces yo establezco una frontera sana con su dolor y encuentro que hice todo lo que pude, que seguí el protocolo, que esta persona ya está en el camino a su recuperación, que está en el refugio, o que definitivamente no se pudo generar un espacio de ayuda porque la persona no lo permitió, que me tocó remitirlo a una persona que pudiera atender ese caso y que mi responsabilidad no es el resultado, sino que es un pequeño paso de ese camino, porque ese impacto emocional que yo me llevo conmigo cuando acompaño estas emociones intensas se puede convertir en un trauma vicario y es que mi realidad cambia al jalar y cargar todas estas situaciones pesadas. Y luego hablamos de que es importante hacer un autocuidado, primero inmediato, o sea, en el campo, en el momento en que yo estoy atendiendo la crisis, que puede ser en la intervención, allí en medio con la persona a la que le estoy haciendo primeros auxilios psicológicos, o después de la intervención, tomarme un minuto, ir a un lugar tranquilo, respirar hondo 10 veces, sentir, o sea, hacer las técnicas de anclaje sensorial y luego hacer algo que, bueno, si estamos en caso de una emergencia, algo que se llama un debriefing, que lo hablaremos en la última sesión, y también un autocuidado a largo plazo, que es lo que nos va a mantener en la carrera, que nos va a permitir seguir manteniendo a largo plazo la capacidad de acercarse a otro con conexión y poder ofrecer unos primeros auxilios psicológicos efectivos. Entonces, para cerrar este espacio, es importante encontrar que los modelos entre sí no compiten. El arte de los primeros auxilios psicológicos no está en memorizarse el protocolo, sino en ese discernimiento de saber cuándo usar el mapa. En algunas ocasiones para usted el BEP será suficiente, en otras necesitará acercarse, en otras necesitará la ABCD, pero lo más importante, más allá del protocolo, es encontrar que la mejor ayuda que necesita el otro
es que usted use la herramienta de manera correcta en la tormenta. Y entonces les voy a presentar un caso, una situación ahora sí de crisis que requiere primeros auxilios psicológicos y la presento justo al final de la sesión porque la idea es que la reflexionen y revisemos mañana con las herramientas ya en la mano, en realidad mañana no, cuando terminemos la sección de herramientas, qué podemos hacer en este tipo de casos. Y entonces... Voy a ponerles un video, me confirman por favor si escuchan. ¿Escuchan? Que alguien me diga si escuchan. Ah, sí se escucha. Bueno, esta situación es basada en un caso de la vida real de algo que se llamó la tragedia de Vargas, sucedió en Venezuela, fue un derrumbe por inundación y lluvias y entonces quiero que vean este caso para que lo analicemos desde nuestra visión y que lo empecemos a trabajar con lo que con lo que abordaremos en las próximas sesiones. Vamos a ver si puedo pasarlo al Venga, que grande. lleve la tabla. Venga, lleve, Ah, tome. perdón, Lleve que aquí, aquí. esperen, dejo de compartir aquí y lo vuelvo a compartir. Qué pena que si no se ve la pantalla grande. Salgamos de la presentación. Tu. Y se los vuelvo a compartir, pero ahora en grande, para que lo podamos ver. Espere que no he podido. Ya. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla otra vez? ¡Quintero! Pero le duele algo. Está herido, señor. Tranquilo, respire. ¿Vieron la situación del señor? ¿Escucharon lo que le sucedía en medio de su crisis? Entonces, ¿qué ayuda creen que necesita ese señor? ¿Qué podríamos hacer para ayudarlo? Reconocer su realidad, dice aquí. Entonces, en ese caso, mm, es una situación en que hay un hombre enterrado en, en una crisis, en un derrumbe, tiene como el 80% de su cuerpo bajo el agua, bajo el barro, y se rehúsa a ser auxiliado por el personal de bomberos que quiere intentar sacarlo porque tiene a sus dos hijas agarradas de las manos. Entonces, esta es una situación profundamente desgarradora y es un ejemplo límite de la intervención en crisis. Esto fue una tragedia que ocurrió en Venezuela, se llamó la tragedia de Vargas. Y lo que haríamos en este contexto, pues, es buscar acercarnos con respeto profundo de ese dolor tan grande que esta persona está sintiendo, evaluar claramente si hay otro riesgo de derrumbe, si hay que buscar unas estrategias. Allí era el caso que yo les decía, es una persona que se rehúsa la ayuda básica que le quiere ofrecer un personal de emergencias. Y en este caso, lo que habría que hacer, lo analizaremos con detalle en la próxima sesión, pues es acercarnos con respeto profundo y validar su dolor que es profundamente inmenso y que es natural que no quiera soltar a sus hijas. Trabajaríamos entonces en regularlo y en empezar a establecer pequeñas decisiones que le devuelvan su agencia. Entonces los invito a que con los ojos que vamos a empezar a adquirir, nos pensemos qué haríamos para ayudar a este hombre en esta situación en la que necesita unos primeros auxilios psicológicos tan claros. Entonces, em, el día de mañana y las otras próximas dos sesiones abordaríamos como tal esa R de regulación y reactivación para conocer esas técnicas que vamos a empezar a utilizar cuando el otro está en crisis. Y al finalizar, bueno, pues nos pensaremos qué tendríamos que hacer con este hombre. Elisa, en este caso es muy difícil salvar a las niñas porque por la cantidad de lodo, lo más probable es que ya hayan muerto. Y en el caso de emergencias, lo que tendría que hacer el cuerpo de emergencias es direccionar toda su energía a salvar a las personas que pueden salvar y en una segunda instancia a recoger las personas que ya no pueden ser salvadas. Entonces, en ese caso los primeros auxilios pues cambian de chip porque yo no le puedo prometer a él
que le pueden salvar sus hijas. No sé si hay alguna pregunta, sino para dar por terminada esta sesión y nos veríamos ya mañana para empezar a armar ese kit gigante de herramientas con nuestras herramientas de activación y de reanimación. Si por allí está Rosa o alguien de la corporación.